De inmediato con las informaciones, porque un país unido y apoyando fuerte, eso requiere Rebecca Greenspan como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Eso consideran los expertos tras el anuncio oficial que hizo hoy el gobierno para postular a ese puesto a la ex vicepresidenta de la República. Costa Rica presenta a Rebecca Greenspan como candidata a ocupar la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. Confiamos en que la trayectoria y compromiso de doña Rebecca Greenspan, quien cuenta con amplísima experiencia en temas de desarrollo, cooperación internacional y liderazgo regional, aportará significativamente, doña Rebecca, al fortalecimiento del multilateralismo. Creemos firmemente que doña Rebecca es la persona más capacitada para afrontar los desafíos del sistema multilateral. Ella es la actual secretaria general de la ONU Comercio y Desarrollo. También fungió como secretaria general iberoamericana y alta dirigente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En nuestro país fue vicepresidente entre 1994 y 1998 en la administración Figueres Olsen. Quiero agradecer a Costa Rica por el honor que me hace al proponer mi candidatura para el cargo de la Secretaría General de las Naciones Unidas en representación de nuestro país. Es para mí un verdadero honor y una gran responsabilidad que acepto con compromiso y gratitud. Antonio Gutiérrez es quien ocupa el cargo en la actualidad y lo hará hasta el último día de 2026. Sería la primera vez que una mujer lidere la ONU y qué mayor orgullo que sea latinoamericana y costarricense. Desde que don Miguel Ángel Rodríguez fue nombrado secretario general de la OEA, Costa Rica no ha tenido candidaturas. Y que sea una costarricense la que ocupe por primera vez la Secretaría General de Naciones Unidas sería un honor para Costa Rica y su prestigio internacional que ha venido a menos en los últimos años. La elección es un proceso diplomático complejo entre negociaciones y política. Costa Rica debe unirse, debemos concertar un apoyo decidido para una oportunidad que se va a presentar muy pocas veces en la historia. Esto es importante para un país como Costa Rica, ya que muchos de nuestros puntos de política exterior se verían más reflejados en foros internacionales, como lo que es el diálogo y la paz. Para Costa Rica es todo un hito, y para la región, porque recordemos que el último secretario general de Naciones Unidas, además de hallarlo culpable por alguna acusación, podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos por 4 años. El presidente Chávez es señalado por beligerancia política. De acuerdo con la Constitución Política, al Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde investigar los ilícitos que se presenten por beligerancia política. Constitucionalmente, entonces, está dado este mandato al órgano electoral. De ser hallado culpable, Chávez Robles podría ser sancionado de diversas formas. Sería la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de 2 a 4 años. Y la segunda sería la destitución inmediata, si así lo determina la autoridad competente. Además de la pérdida de inmunidad, abriría la puerta para que el presidente enfrente cualquier otro proceso penal que tenga pendiente. En el caso del presidente Chávez, esto significaría que no podría asumir ningún puesto público al finalizar su mandato, por ejemplo, un ministro, ¿verdad?, de la presidencia. Podría ser destituido y podría ser también inhabilitado para ejercer cargos públicos. Es la primera vez en Costa Rica, hasta donde yo tengo conocimiento, que se haya dado una situación como esta contra un presidente de la República en ejercicio. A criterio del abogado Juan José Acuña, todo se trata de una batalla electoral. Lo que está dándose es una guerra política entre instituciones públicas que no pueden prestarse para eso. Entonces, es fácil hablar de decirle al presidente, bueno, no haga política, eso es beligerancia, cuando al final de cuentas hay otras instituciones públicas que lo están haciendo, solo que lo están haciendo de manera subrepticia, de manera oculta. El Tribunal Supremo de Elecciones recibió 24 denuncias contra el presidente por supuesta beligerancia.
Como en el caso anterior, ahora el Congreso debe conformar una comisión de 3 legisladores para analizar el expediente y luego decidir en el plenario. Y al menos 13 diputados le solicitaron al también legislador Fabricio Alvarado que renuncie de inmediato a su inmunidad para que afronte causas por supuestos delitos sexuales contra una menor de edad. Por su parte, el Instituto de Estudios de la Mujer respaldó a la denunciante, quien hoy tiene 32 años de edad. 12 diputados de Liberación Nacional y la ex neorepublicana y hoy independiente Gloria Navas presentaron ante el plenario una moción en la que solicitan al diputado y candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, renunciar de inmediato a su inmunidad para que enfrente las acusaciones por supuestos abusos sexuales contra una menor de edad. Son hechos gravísimos. La niñez, la juventud, las madres, las hermanas, las abuelas del país reclaman decencia en ese tema y en consecuencia los funcionarios públicos tenemos que dar acciones afirmativas para convencer a la ciudadanía de que aquí hay personas dispuestas a someterse a la justicia. Durante la tarde de este miércoles no hubo reacción del 3 veces candidato presidencial Alvarado Muñoz. El también diputado y aspirante a la vicepresidencia de la República por el Partido Cristiano, David Segura, le respondió a Nicolás. Don Francisco Nicolás, ¿por qué no te callás? Y se lo digo en la cara, sos un payaso y sos un irresponsable. ¿De verdad usted no entiende que atacando suciamente a don Fabricio Alvarado, usted no va a beneficiar a su candidato Álvaro Ramos? Esta denuncia se une a la de otra mujer, en este caso mayor de edad, contra el legislador y periodista. Es muy importante tener siempre claro que la violencia sexual es sobre todo un acto de poder. Entre más poderosa es la persona que ejerce la violencia. De la Ruta Nacional 1, el Consejo Nacional de Vialidad inició con el armado del puente modular que permitirá restablecer el paso en el tramo afectado. Estos trabajos se ejecutan mediante los contratos de conservación y se proyecta que el armado de la estructura está listo aproximadamente en un mes. En este lugar también se hacen los estudios geotécnicos necesarios para la solución que permitirá el restablecimiento definitivo de la calzada y cuyo diseño se dará en los próximos meses. Recuerde que el paso se mantiene cerrado en ese punto de la vía que comunica San Ramón con Esparza de Punta Arenas. Los vehículos livianos podrán utilizar como carretera alterna la ruta cantonal entre Río Jesús y Piedras Blancas y los camiones pesados tendrán que desplazarse por la Ruta Nacional 27. Con troncos y tabla, los vecinos de Las Pozas en Nicoya hicieron un puente para tener un paso al menos temporal. Afirman que pidieron ayuda de varias instituciones luego de que la estructura colapsara por las fuertes lluvias la semana pasada, pero no recibieron una respuesta. Los vecinos de Las Pozas de Nicoya se organizaron para construir un puente provisional con troncos y tablas que dé paso a estudiantes y adultos mayores, debido a que tienen aproximadamente una semana incomunicados y han tenido que ingeniárselas para pasar al otro lado del río y de esta forma llegar a sus trabajos, centros educativos y de salud. No sabemos cuándo vendrán a poner, digamos, el puente. Se va a llevar, qué sé yo, tamaño rato. Y esta es la única ruta que está cerca. Si se va por lado de Tarolinga, es más duro, se lleva varias horas. Pasa por acá y se supone que es una figura muy importante para el país. ¿Cómo es posible que esté expuesta a que si hay una creciente se la pueda llevar el río y producirle gastos mayores al país? ¿Cómo es posible que lo tengan así a la intemperie? Eso también representa un peligro para quienes transitan sobre él. Es un peligro también para los que quieran pasar en moto, porque de ahí se pueden caer. Se hizo para más que todo los peatones, los chicos pues que vengan del colegio. ¿Qué pasaría si la ruta Santa Cruz-Nicoya hay un derrumbe o alguna emergencia? Esta calle es muy transitada y es una vía de escapatoria para poder comunicarse Santa Cruz-Nicoya, pero si no se soluciona ese problema, ¿qué pasaría? ¿No piensan que si hay un problema en aquella calle, esa es una vía para poder desahogar el tránsito? La policía de tránsito colocó rótulos y cinta preventiva. Para evitar que las personas puedan
como les repito, sufrir un accidente. El paso por el puente está completamente cerrado. Hay solamente una vía de acceso para vehículo 4x4. Sin embargo, sí hacemos el llamado a la población de que tengan mucha precaución de ejecutar esta maniobra, debido a que el vehículo debe ingresar al río como tal. También evitar hacer esta maniobra cuando están las lluvias presentes para evitar un accidente. Los vecinos hacen un llamado a las autoridades pertinentes, tanto del gobierno como locales, para atender la situación. Y según el Ministerio de Hacienda, el nuevo sistema tributario TribuCR registrará más de 51.000 declaraciones de impuestos, 2.100 millones de colones recaudados y más de 70.000 usuarios creados en la oficina virtual OBI a 55 horas de su implementación. A eso se suman 10.900 usuarios en Ticofactura, más de 6.500 facturas emitidas por un valor mayor a 1.000 millones de colones y 1.555 expedientes creados. La entidad afirma que el sistema opera con normalidad hasta este momento y que los equipos técnicos siguen atendiendo los incidentes propios del proceso de transición reportados por los usuarios. Para las principales incidencias identificadas, los equipos técnicos ya tomaron las siguientes acciones correctivas en relación a los siguientes temas: el retraso en la comunicación del código de validación vía SMS, el mensaje de error al crear usuario y el atraso en la conexión al realizar el débito en tiempo real. En estas primeras 55 horas hemos identificado 3 incidentes que ya hemos resuelto. El primero fue el retraso en el envío de los códigos SMS a los contribuyentes. Ese incidente puntual se resolvió en las últimas horas del día de ayer. Igualmente, también identificamos un error a la hora de la creación del usuario. Ese error y ese incidente ya se resolvió con la interoperabilidad con el Tribunal Supremo de Elecciones. De la misma manera, tuvimos un retraso a la hora de efectuar los primeros pagos a través del débito en tiempo real o digitando la cuenta IBAN. Ese error ya ha sido resuelto también igualmente por la Dirección General de Tributación. La Dirección General de Tributación, consciente de las incomodidades que puede causar en la ciudadanía, ha destacado en diferentes puntos del país y en diferentes formas de atención más de 400 funcionarios para acompañar a los ciudadanos en este proceso de transformación digital. Bueno, y fue a partir de este lunes que se implementaron los cambios en el sistema tributario y ha significado una gran transformación para el sistema de recaudación de impuestos en el país. Y justamente queremos conversar acerca de estos primeros días en los que se ha hecho este sistema y esta modificación. Para eso se encuentra con nosotros en nuestra mesa de análisis el señor Raimundo Bolio, quien es experto tributario. Para analizar con nosotros este tema, don Raimundo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela, un placer estar con ustedes. Don Raimundo, bueno, justamente hace algunas escasas par de horas que el Ministerio de Hacienda emitió este primer comunicado con los reportes de cómo se ha dado el comportamiento de esta transformación, pero primero queremos conversar con usted. Este ha sido uno de los procesos de transformación digital más importantes que ha sufrido el país con este cambio que empezó a regir a partir del lunes. Sí, efectivamente estamos frente a un cambio de paradigma, una transformación de 180 grados que está incidiendo en el comportamiento fiscal de todos nosotros los contribuyentes, que indudablemente traerá una mayor recaudación y que como todo cambio es un proceso complejo, es un proceso que no es fácil y que sin duda está generando alguna importante confusión entre los usuarios del sistema. Don Raimundo, bueno, vamos a revisar tal vez estos primeros datos que nos emite la Dirección de Tributación. 51.000 declaraciones de impuestos se registran en estas primeras 55 horas de puesta en marcha del sistema. ¿Qué nos dice esa cifra? Esa cifra lo que nos está revelando es que se está operativizando el proceso sin que exista todavía el deber inmediato de declarar. El viernes anterior, la Administración Tributaria estableció una resolución general donde venía a diferir la presentación
de las primeras declaraciones, al menos el 24 de octubre, pero de repente encontramos algunas declaraciones que sí podrían hacerse y por qué no, los contribuyentes estamos ansiosos de empezar a aprobar. Y esto ha repercutido en temas muy interesantes que el comunicado nos ha dicho, ¿verdad? Aquí estamos viendo justamente, bueno, estos otros datos del comportamiento, por ejemplo, Ticofactura, más de 6.500 facturas emitidas, pero justamente eso quería consultarle, porque ¿qué cambios viene a implementar este sistema? Porque unifica de una u otra manera todos los servicios que tienen que presentar y que recibir los contribuyentes. Mire, vamos paso a paso, porque lo primero que debemos de mencionar es que antes del 6 de octubre, lo que existía a nivel de gestión de tributos internos era más de 25 programas informáticos elaborados por distintos desarrolladores compitiendo entre sí por la información tributaria. Esto generaba confusión, contradicción, demoras, y al darse este importante paso, lo que estamos es unificando, como usted bien lo apunta, el proceso a través de una única plataforma. Yo diría que debemos de entender que hay varias fases y en este proceso lo más importante es que a partir del lunes debemos de familiarizarnos y tratar de, más que las declaraciones, el dato que nos debemos de prestar atención es a la cantidad de personas registradas en el OBI, en la plataforma, porque ahí es donde inicialmente vamos a encontrar los procesos de registro, los procesos de acreditación y de validación. Y este tema ya está trayendo de por sí muchas complejidades. No ha sido un proceso fácil para algunas personas e indudablemente ahí esto es la primera etapa. Como dije anteriormente, el 24 de octubre es la fecha en la que debemos de presentar de manera masiva las primeras declaraciones, porque esa va a ser la verdadera prueba, tal vez, entonces. Esa va a ser la verdadera prueba, sobre todo porque debemos de entender que hay casi 1 millón de declaraciones de IVA, y la declaración de IVA, la nueva declaración de IVA no es más sencilla. Y eso es otro aspecto importante, eso que usted mencionaba, la oficina virtual OBI es algo nuevo e implica que todos los contribuyentes como usuarios tengan que inscribirse, que hacer su ingreso, que conocer el sistema. Sin duda, y eso es lo que en este momento sería mi recomendación a todos, que acudan al OBI a registrarse. Después tendrán que capacitarse para prepararse y declarar. ¿Por qué el OBI trae sus complejidades? Bueno, porque es una nueva plataforma con nuevas funcionalidades y todo aprendizaje es complejo. Que busca ser muy amigable, pero sin duda es algo nuevo para los usuarios. Es amigable, pero es complejo de utilizar. Y tengo entendido que hay un plazo o unos 10 días o hay algún requisito principal que tengan que cumplir los contribuyentes al ingresar. Sí, teóricamente debiéramos a partir del 6 de octubre, en el término de 10 días hábiles, es decir, 2 semanas, tendríamos que estar todos registrados a través del proceso de inscripción y de modificación de datos. Y eso es algo que también se pregunta mucho los contribuyentes. El sistema requirió la migración de más de 893 millones de registros. Leo textual aquí la información que nos proporciona Hacienda. ¿Deberíamos visibilizar en esa plataforma todo nuestro historial? Qué dicha que empezamos a hablar de cosas complejas. Que son las principales dudas que a veces surgen. Sí, y fíjese que nos encontramos cuando se habilita a las 9 de la mañana del día lunes, una hora extraña, ¿verdad? Pero bueno, a las 9 de la mañana del día lunes, lo que nos encontramos es, no todas las personas han podido ingresar con su correo electrónico. No todas las personas han podido ingresar con su mensaje de texto porque existe un doble código de validación para poder ingresar. Debemos de tener mensaje en el celular, es decir, se requiere un celular y debemos de ingresar además un correo electrónico y los dos datos, esa primera parte, entonces
En algunas ocasiones nos tenemos que mover de browser, en otras cambiarnos de tecnología de teléfono. Y una vez ingresados hemos encontrado que algunas personas no tenían todos sus autorizados en orden, la información no era la precisa, las declaraciones no necesariamente eran las mismas, de ahí que el proceso de asistencia que debe tener un contribuyente para poder registrarse debidamente, pues es un acto legal importante que hay que meditar y hacer. De manera responsable, además. Y es que justamente eso que usted menciona es uno de los errores que ha identificado Hacienda que las personas no han podido efectuar con total normalidad. Por ejemplo, el retraso en la comunicación del código de validación SMS. Y sin ese paso no pueden ingresar. Sin ese paso ni siquiera podemos entrar a la primera parte. Luego, un mensaje de error al crear el usuario. También es otro de los fallos que se han detectado en estos días. Sí, en esos momentos, una vez que hemos logrado ingresar, hemos corroborado en algunos supuestos donde las personas le dan la activación y esa activación no funciona, debemos volver a intentarlo y estar insistiendo. He tenido la ocasión de ver estas oscilaciones en una especie sismógrafamente de que oscila y entonces hay que volver a intentarlo porque hay mucha gente tratando de ingresar. Y habrá horas picos, aparentemente también, en que algunas personas se satura más el servicio. Sí, yo creo que esto, como bien apunta el comunicado de la Administración Tributaria, es algo que va a tender a normalizarse. Como usted bien apunta también, la segunda gran oleada va a ser el 24 de octubre, fecha de declaraciones, donde tendremos más de 1 millón de declaraciones y indudablemente en esa ocasión estaremos en presencia de una encrucijada fiscal nuevamente. Aquí hay dos aspectos también que me parecen importantes. Vamos con el primero también. Uno de los señalamientos que nos indica de parte de tributación es que se han efectuado algunos dobles rebajos como parte de estas primeras declaraciones y ese es un proceso que se está por devolver el dinero a los contribuyentes, pero es parte de lo que se ha dado estos días. Sí, vea que esto es interesante. Nosotros, dentro de nuestra práctica, de repente estamos capacitando a nuestros usuarios para que sepan cómo hacer sus declaraciones y uno de los grandes temas que hemos traído a la mesa es el cuidado de la domiciliación de la cuenta que es necesario en estos casos. ¿Qué es lo que sucede? Que los usuarios han domiciliado sus cuentas con más donde existe más dinero del que finalmente se rebajó. Y entonces dice la administración que fue que el usuario apretó varias veces el botón de pagar. Pero hay más de 200 casos en este supuesto. Y en este sentido, yo no estoy tan seguro si estamos en presencia de una persona que le gusta apretar mucho el botón, más de 200, o si estamos en presencia de un rebajo automático que sería algo todavía más serio. De ahí que mi recomendación en este sentido es tener cuidado de domiciliar una cuenta para que pueda pagar los impuestos, pero estar atento. Y la gestión de devolución es a petición del usuario. No es una gestión que va a efectuarse de manera automática. De manera automática porque el error debe de demostrarse. Eso es importante, que si alguna persona resultó afectada con este tema, tiene que hacer ese proceso entonces ahora para la devolución. Sí, y además que podría cobrar intereses. Ok. Y no sé si eso es tal vez algo de lo que tal vez es diferente al sistema que se había hecho antes, porque ahora hay que inscribir su cuenta IBAN dentro de la página y hacer todo este nuevo proceso para hacer el pago de los impuestos, por decirlo de alguna manera. Lo ha dicho de una manera muy correcta, porque la conectividad bancaria, que era ese proceso donde se alojaban las declaraciones y el usuario, por ejemplo, un contador o un usuario experto depositaba en conectividad bancaria y el propio usuario desde su cuenta bancaria en conectividad del banco que escogiera iba y pagaba. Ahora no es así. Ahora el proceso de pago
va a suceder dentro de la misma plataforma y por eso es que se requiere la domiciliación de una cuenta del usuario. Hay que ser muy cuidadosos con los datos, además, en este proceso. Terriblemente cuidadosos para no tener la sorpresa que estos contribuyentes han tenido y que es algo que perfectamente puede continuar repitiéndose. Don Raimundo, bueno, quedan muchos otros temas aquí, pero se nos está acabando el tiempo y no quisiera que nos quedáramos sin su recomendación, incluso poder hacer una valoración de cuáles son esos beneficios que trae este nuevo sistema, pero también esos otros cuidados que hay que tener como usuarios de esta nueva plataforma. Yo, desde el punto de vista de experto en esta materia, no cabe la menor duda que debo de felicitar a la administración tributaria por este gran paso que da el país, orientado a que tengamos mejor información, que nos ayude a declarar mejor, pero he dicho y reitero que esto significará que vamos a pagar más, que vamos a declarar mejor, y esto la obligación correlativa es que nosotros como usuarios y como contribuyentes nos enfrentamos al deber ineludible de aprender cómo podemos hacerlo de una mejor manera. Y finalmente creo que eso también nos lleva a tener una mayor educación tributaria. Creo que el sistema también obliga a que las personas se involucren más en esta parte que muchas veces no hemos querido ver tan de cerca, ¿verdad? Pero creo que el país necesita ir apuntando hacia eso. Por supuesto, nosotros en Actualidad Tributaria hemos tomado esa responsabilidad muy en serio y estamos en un proceso de formación altamente intensiva a nuestros usuarios. Don Raimundo, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer y gracias por la invitación. Y estaremos muy pendientes de lo que pase este 24 entonces de octubre, recordarle a los contribuyentes. ¿Qué sucede ese día? Ese día, el 24 de octubre, es la primera declaración masiva a la que debemos de enfrentarnos. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo temprano. Para evitar algún contratiempo probablemente. Sí, efectivamente. Gracias, don Raimundo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y este sábado se llevará a cabo la Feria de Empleo Talent Costa Rica en la sede de la Universidad de Costa Rica en Liberia. Al menos 30 empresas ofrecerán alrededor de 1.300 oportunidades laborales en la zona. Habrá vacantes para cosechadores y empaquetadores, personal en hotelería, servicios globales, profesores de inglés, puestos administrativos como gerentes, administradores y cajeros, servicio al cliente, cocina, bodegueros y personal de acomodo. Además, servicios especializados como mecánicos, operarios, cajeros y choferes, soldadores, electromecánicos, mecánicos industriales y agrícolas, entre otros puestos también supervisores de producción e ingenieros. Para poder inscribirse en la feria y participar, deben ingresar a la página talento.procomer.com. Ahí pueden subir su perfil e incluso ver las vacantes que van a estar disponibles en caso de que podamos hasta concertar una cita de entrevista en el lugar. La feria es 100% gratuita e incluso tendremos a disposición transporte desde las diferentes zonas de Guanacaste hacia la UCR en Liberia. La información de las rutas y los horarios la pueden encontrar en las diferentes redes sociales de Procomer. Y un mapa de riesgo reveló que los cantones con menor biodiversidad de aves fueron los más golpeados por la pandemia. La investigación confirma que la salud de los ecosistemas influye directamente en la salud humana. La pandemia no solo dejó cifras de contagios y muertes, también reveló qué territorios eran más vulnerables, donde los cantones con menor biodiversidad de aves fueron los más golpeados. El estudio del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional analizó datos entre 2021 y 2023. Los resultados muestran que además de la densidad urbana y el envejecimiento poblacional, la pérdida de biodiversidad aumentó contagios y muertes. Los ecosistemas, digamos, que no son perturbados, que no han sufrido, digamos, esta intervención del ser humano, pues conservan
toda su riqueza de especies, tanto de animales como de plantas. Entonces pensemos un poco en el sentido de que, digamos, un patógeno, o sea, un virus, tiene un montón de casas donde habitar cuando hay un sistema rico. Cuando ese ecosistema va perdiendo su calidad, pues estos patógenos encuentran cada vez menos sitios donde encontrar. Entonces van a aprovechar cualquier oportunidad para pasar, digamos, del medio natural hacia los humanos. El fenómeno conocido como spillover ha sido responsable de varias pandemias recientes, incluido el SARS-CoV-2. El alto riesgo se ubica en San José, Curridabat y Montes de Oca. En riesgo medio, Desamparados, Pérez Celedón y San Carlos. Entre otros, Guanacaste y la zona sur mostraron menor vulnerabilidad. Una diversidad, un bosque saludable tiene una diversidad grande de especies forestales, o sea, vegetales y animales, y muchos patógenos como virus, bacterias, pues están presentes en los mismos organismos, como también en el medio ambiente de ese ecosistema, ¿no? Entonces, al haber mucha disponibilidad, pues, de nichos ecológicos, pues no existiría ningún problema. Al reducirse eso, pues ya la probabilidad de que eso pase del ambiente natural al ser humano, pues aumenta grandemente, ¿no? La investigación busca que futuros recursos sanitarios y económicos se dirijan a los cantones más vulnerables desde el inicio de cualquier emergencia. Y este miércoles los bomberos de Atenas atendieron una inusual emergencia en Barrio Jesús luego de que una adulta mayor reportara que un felino de gran tamaño entró en su gallinero. Al llegar, los bomberos confirmaron que se trataba de un manigordo de aproximadamente 11 kilogramos, el cual estaba atrapado dentro del recinto junto con 10 gallinas que había matado durante la madrugada. De inmediato se coordinó con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Centro de Rescate Animal SOAVE, quienes se presentaron en el lugar para apoyar el procedimiento. Como parte de las labores fue necesario sedar al animal para evitar que en medio del forcejeo se provocara lesiones. Posteriormente, el felino fue trasladado a un centro veterinario especializado donde recibió atención médica y evaluación general. Este es el segundo rescate de un manigordo por parte de los bomberos en 24 horas. El caso anterior ocurrió en el Rodeo de Mora, donde otro ejemplar fue localizado dentro de una alcantarilla. Sin embargo, ese animal no sobrevivió. A nuestra llegada encontramos un manigordo dentro de un gallinero. El mismo ya había matado 10 gallinas. Se procedió a asegurar la escena y sobre todo tratar de que el animal no sufra, no se escape, ¿verdad? Y especialmente velar por la seguridad de las personas. Se hizo una coordinación interinstitucional con el SRINAC y con el SOAVE, mismos que mandaron sus funcionarios como un veterinario y un experto en el tema. El manigordo era un animal de aproximadamente 11 kilos. El mismo fue sedado por el SRINAC, por la doctora, y en conjunto se atrapó y ellos se van a hacer cargo del traslado del animal a un centro para su recuperación. Agentes del OIJ de Alajuela detuvieron hoy a 4 personas sospechosas de participar en el robo y la desaparición de Daniel Vargas Salas, un ciudadano estadounidense de 71 años, naturalizado costarricense y conocido en su comunidad como el Gringo Tico. Vargas Salas fue visto por última vez el 12 de septiembre en su vivienda ubicada en el centro de Alajuela. Desde entonces, su familia y allegados habían perdido todo contacto con él. Las detenciones se dieron en Barba de Heredia, donde los investigadores arrestaron a un hombre de apellido García Gutiérrez, su hija García Castro, el novio de ella, Calderón, y otra mujer vinculada con el grupo. Se trataría de una familia dedicada al robo de viviendas en la casa de una de las detenidas. El OIJ decomisó parte del menaje aparentemente sustraído de la residencia del estadounidense. Días atrás, los agentes judiciales localizaron el cuerpo de un hombre adulto en un sector de Alajuela y ahora se espera la confirmación forense para determinar si corresponde a Vargas Salas. Los 4 sospechosos fueron trasladados al Ministerio Público, donde definirán las medidas cautelares en su contra.
3 hombres fueron condenados por participar en actividades ilegales relacionadas con préstamos informales gota a gota, donde deudores se vieron obligados a pagar cuotas abusivas y bajo amenazas. Uno de los condenados, Soto Cruz, recibió 17 años de prisión por los delitos de estafa y extorsión. Los otros 2, apellidados Rodríguez Bolaños y Víquez Sáenz, también fueron hallados responsables del delito de extorsión. Rodríguez con 6 años de cárcel y Víquez con 4 años, aunque con arresto domiciliario supervisado con monitor electrónico. Los hechos ocurrieron entre el 2020 y el 2023, cuando los implicados se asociaron para operar con sociedades que facilitaban estos préstamos con tasas de intereses usureras. Muchas de las deudas resultaban impagables y venían acompañadas de amenazas para obligar el cumplimiento. Según el OIJ, en los últimos años se detectó un aumento de denuncias por este tipo de préstamos, principalmente en San José, Alajuela y Limón. Las víctimas, en su mayoría pequeños comerciantes y trabajadores independientes, reportan ser extorsionadas con llamadas, visitas intimidatorias y amenazas contra sus familias. Bueno, y vamos ahora con información de última hora que nos llega desde el sector de Alajuela, donde se dio un violento homicidio que se registró hace esta misma noche en el sector del Rincón del Cacao, cuando una aparente riña entre varios sujetos terminó con la muerte de un hombre que fue atacado con arma blanca. Según el reporte preliminar, la discusión escaló rápidamente hasta que uno de los involucrados hirió en múltiples ocasiones a la víctima, provocándole graves lesiones en distintas partes del cuerpo. Vecinos del lugar intentaron auxiliar al herido, quien fue trasladado en un vehículo particular para intentar interceptar a la ambulancia. Sin embargo, al llegar los socorristas de la Cruz Roja, el hombre ya no presentaba signos vitales. El organismo de investigación judicial se presentó en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima ni tampoco del presunto agresor. Las autoridades mantienen un operativo en la zona todavía en este momento para tratar de ubicar al sospechoso. Al ser las 17:45 ingresa una llamada de auxilio, por el sistema 911, donde reportan la agresión de un hombre por arma blanca. La benemérita institución responde con una unidad de soporte avanzado de vida al lugar, esto es el sector de Cacao de Alajuela. Cuando íbamos de camino somos interceptados por un vehículo, el cual venía escoltado por fuerza pública. En el vehículo traían a la persona con varias heridas de arma blanca. A nuestro abordaje se encuentra sin signos vitales, se declara fallecido y se le hace entrega de la escena a personal de fuerza pública para lo que corresponde legalmente. Y un guardaparque de la Isla del Coco sufrió una caída en un precipicio de unos 40 metros de altura cerca del Cerro Iglesias. El accidente se dio la mañana de este martes, pero por las condiciones complicadas del terreno en sí, se pudo retomar el rescate hoy miércoles. De acuerdo con el SINAC, el funcionario junto a un compañero realizaban un recorrido de rutina cuando resbaló, sufrió muchos golpes y dolor generalizado, apunta el comunicado de prensa. Ya se coordinó con el servicio de guardacostas para un traslado en una de las patrulleras que zarpó desde Golfito, y la travesía solo para llegar a la isla es de unas 25 horas. Y así llegamos nosotros al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos de nuevo mañana en nuestra edición Mesa de Análisis a partir de las 9 de la noche.